Hola, vamos a aprender a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de varios números, pero antes vamos a ver qué es eso. Pues el máximo común divisor, como bien la palabra indica, de varios números es de todos los divisores que tengan esos números en común, el más grande, ¿vale? Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. Si calculamos los divisores, vamos a ver cuál es el máximo común divisor, pues por ejemplo, de 12 y de 20, ¿vale? Así facilito para que no nos lleve mucho rato. Pues entonces, si empezamos a poner los divisores de 12, son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo, el 12. Y los divisores de 20, el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el mismo, el 20. Vale, pues si nos fijamos, todos estos números tienen varios divisores en común, que es el 1, están los dos, el 2 también es un divisor de ambos números y el 4. Vale, tiene 3 divisores en común, pero como el máximo común divisor es el mayor de todos esos divisores comunes, pues tenemos que el máximo común divisor de 12 y de 20 será 4, que es de todos los divisores que tienen en común el más mayor. Y el mínimo común múltiplo de varios números, lo vuelve a decir la propia palabra, mínimo común múltiplo, pues va a ser de todos los múltiplos que tengan esos números en común, el más pequeño, en este caso el más pequeño, ¿vale? El máximo común divisor, lo que buscábamos era el más grande, el divisor más grande, y en el mínimo común múltiplo lo que vamos a buscar es el múltiplo más pequeño, ¿vale? Mínimo, pues más pequeño, máximo, el más grande. Entonces, claro, si yo empiezo a escribir los múltiplos de 12, podría llegar hasta más infinito, ¿no? Porque ya sabemos que un número tiene infinitos múltiplos. Entonces, 12 por 1 es 12, 12 por 2 24, 12 por 3 36, 12 por 4 48, 12 por 5 70, 12 por 6 72 y así hasta donde queramos. Y si escribimos los múltiplos de 20, igual, 20 por 1 20, 20 por 2 40, 20 por 3 60, 20 por 4 80 y así podemos seguir hasta el infinito. Pero como el mínimo común múltiplo es el de todos los múltiplos que van a tener en común, que van a ser infinitos, evidentemente si un número tiene infinitos múltiplos, el 12 y el 20 tienen infinitos múltiplos, pues van a tener infinitos múltiplos comunes. Pero como el mínimo común múltiplo me está pidiendo el más pequeño, pues yo me fijo en el primero que coincide, que es el 60. Y así ya tenemos que el mínimo común múltiplo de 12 y de 20 es 60. Pero claro, la forma de calcularlo, pues si yo ahora tengo que calcular el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor o ambos de números que son muy grandes, me puedo tirar por 1 hora o 2 o 3. Entonces vamos a aprender a hacerlo de una forma más eficiente y más rápida, ¿vale? Y para hacerlo, lo que vamos a hacer en ambos casos, primero va a ser factorizar. Si yo quiero calcular el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de varios números, lo primero que vamos a hacer es factorizar todos esos números. Y una vez que todos esos números están factorizados, para calcular el máximo común divisor vamos a coger solo los factores comunes y de menor exponente, ¿vale? Solo los comunes de menor exponente. Mientras que para el mínimo común múltiplo vamos a coger los factores comunes y también los no comunes, pero ahora elevados al mayor exponente. Es justo lo contrario. Entonces, vamos a notar una cosa aquí que creo que también es importante. Como ya vimos en el vídeo que hablábamos de la divisibilidad, de los divisores y los múltiplos, los divisores de un número siempre van a ser iguales que él o más pequeños, ¿vale? Los vemos aquí con el 12 y el 20, todos los divisores son iguales que esos números o más pequeños. Mientras que los múltiplos van a ser justo al revés, siempre van a ser igual que esos números o más grandes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo voy a calcular el máximo común divisor de dos números, nunca me puede dar un resultado que sea mayor que esos números, ¿vale? Nunca. Es decir, si a mí me sale que el máximo común divisor de 12 y 20 es 20, ya va a estar mal, porque ya tengo aquí, estoy diciendo que el 20
es divisor de 12. Porque claro, si es el máximo común divisor, quiere decir que el 20 es divisor tanto de 12 como de 20. Y es imposible. No, el 12 ni ningún número no pueden tener un divisor que sea mayor que él. Entonces, es usar un poco, cuando hagamos los ejercicios, tenemos que utilizar un poco también el razonamiento y ver qué es lo que estamos haciendo y ver qué es lo que nos ha salido, si tiene sentido, si no. No me basta con hacer los pasos que yo creo que son y quedarme tan tranquila o tranquilo. Tengo que comprobar que eso tiene sentido. Y del mismo modo, si yo voy a calcular el mínimo común múltiplo de 12 y 20, por seguir con el mismo ejemplo, y me sale que esto es 12, ya automáticamente tengo que saber que está mal, porque estoy diciendo que el 12 es múltiplo de 20, y eso no es verdad. Porque, ¿por qué número multiplicamos nosotros el 20 para que nos dé 12? Porque número natural, ¿vale? Evidentemente. Entonces, es imposible, es que los múltiplos de un número siempre son o iguales que él o mayor. Entonces, no me puede dar esto. Vamos a utilizar el sentido común. Dicho esto, vamos a hacer algunos ejemplos de esto, de cómo calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Como hemos dicho, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es coger todos nuestros números, que en este caso vamos a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 40, de 72 y de 150. Pues bien, vamos a empezar factorizando todos estos números y luego ya veremos. Venga, pues comenzamos factorizando el 40, hacemos nuestra rayita y empezamos por el número primo más pequeño, que ya sabemos que es el 2, como el 40 acaba en par, el 0 es par, podemos dividir entre 2, 20. Podemos seguir dividiendo entre 2 porque el 20 también acaba en cifra par y tenemos que es 10 y volvemos a dividir entre 2 porque sigue siendo par y aquí ya 10 entre 2 me da 5, el 5 es primo, solo puedo dividir entre él y entonces nos queda que el 40 es 2 al cubo porque tenemos 3 12 por 5. Ya tenemos factorizado el primero. Vámonos con el 72. Hacemos nuestra rayita y como el 72 acaba en cifra par, empezamos a dividirlo entre 2. 72 entre 2, 36. Que sigue siendo par. Volvemos a dividir entre 2. 18 vuelve a ser par. 9. 18 entre 2, 9. Y ahora ya el 9 no es par, luego no podemos dividir entre 2. Pero sí que puedo dividir entre 3 y me da 3. Y como el 3 primo, solo lo puedo dividir entre él mismo. Entonces tenemos que el 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado, ¿vale? Tenemos 3 2, 3 12 y 2 13. Entonces 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Y finalmente vamos a factorizar el 150 y como acaba en cifra par dividimos entre 2. Esto es 75. 75 ya no acaba en cifra par. Pero si yo sumo 7 más 5 son 12, 12 es múltiplo de 3, luego puedo dividir entre 3. 75 entre 3 es 25, 25 ya no es múltiplo de 3, pero sí que acaba en 5, luego puedo dividir entre 5 y el 5 es primo, luego solo lo podemos dividir entre él mismo. Y así ya tenemos que 150 es 2 por 3 por 5 al cuadrado. Vale. Vamos a empezar por calcular el máximo común divisor. Como vimos antes, para calcular el máximo común divisor de varios números, vamos a coger los factores comunes, solo los comunes, y cuando digo comunes tienen que estar en los 3 números en este caso, es decir, factores comunes tienen que ser comunes a todos los números que tenemos, de menor exponente. Vamos a comenzar con el 2. El 2 es un factor común porque está aquí y está aquí. Pero en el morado lo tenemos al cubo, en el verde también está el cubo y en el rosa está elevado a 1. Entonces me quedo con el rosa porque es el que tiene menor exponente. ¿Vale? Seguimos con el 5. El 5 pues está en el morado, está en el rosa, pero no está en el verde. Por lo tanto, no es un factor común, no lo puedo coger. Y el 3 está en el rosa. Está en el verde, pero no está en el morado, por lo tanto tampoco lo podemos coger. Y así nos queda que el máximo común divisor de estos 3 números es el 2. Simplemente el 2, no tengo nada más común. Y si hacemos el mínimo común múltiplo de estos números,
En este caso vamos a coger tanto los factores comunes como los no comunes y siempre elevados al mayor exponente. Entonces, el 2 hemos dicho antes que lo tenemos en los tres números, es el único factor común, pero en el morado lo tengo al cubo, en el verde lo tengo al cubo y en el rosa lo tengo al cubo. Entonces voy a coger o el verde o el morado, que son exactamente iguales, ¿vale? Yo voy a coger el 2 al cubo y, muy importante, solo lo cojo una vez. No me vale que me pongáis aquí el morado, me cojáis también el verde y me cojáis también el rosa, porque como están los tres, pues lo cojo los tres. No, cogemos solo uno y lo cogemos de mayor exponente. Si da la casualidad que ese mayor exponente se me repite en dos factorizaciones, como pasa aquí, me da igual, yo cojo una de ellas. Solo cojo una, 2 al cubo. El 5 lo tenemos en el morado y en el rosa, aunque no sea común, como estamos con el mínimo común múltiplo, cogemos comunes y no comunes, ¿vale? Ya hemos empezado con los no comunes. Entonces, en el morado lo tenemos elevado a 1 y en el rosa elevado a 2. Así que cogemos el rosa, que tiene un exponente más grande. Y finalmente, el otro número que encontramos por ahí es el 3, que está tanto en el verde como en el rosa, pero en el verde lo tenemos elevado a 2 y en el rosa elevado a 1. Entonces ya tenemos los factores elegidos y ahora vamos a ver cómo calculamos esto, porque a veces nos liamos un montón y lo que hacemos es sumar, aquí en vez de multiplicar sumamos y hacemos unas cosas un poco extrañas. Es multiplicar, ¿vale? Entonces hacemos primero las potencias, 2 al cubo es 8, voy a poner del mismo color, 2 al cubo es 8, 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Entonces nos va a salir un número muy grande. Imaginad si esto lo hubiéramos hecho como lo hemos hecho aquí antes, escribiendo todos los múltiplos hasta que uno coincida, pues aquí nos hubiera dado un poco largo. Entonces 8 por 25 es 200 y 200 por 9 es 1800. Y así tenemos que nuestro mínimo común múltiplo es 1800. Como digo, este ejemplo es bueno porque es un número muy grande, para que veáis que si quisiéramos escribir múltiplos de 40 hasta llegar a 1800, pues un ratito se nos iría, ¿eh? Entonces así se hace muchísimo más rápido. Y otra cosa que quiero decir sobre este tema, imaginaros que queremos calcular el máximo común divisor de 81 y de 32, por ejemplo. Pues volvemos a hacer lo mismo, venga, vamos a factorizar, factorizamos el 81, hacemos nuestra rayita. Como no acaba en cifra par, no puedo dividir entre 2, pero sí entre 3, porque 8 más 1 es 9 y 9 es múltiplo de 3. Esto me da 27, puedo seguir dividiendo entre 3 y me da 9, otra vez 3 y otra vez entre 3 y llegamos a 1. Entonces tenemos que 81 es igual a 3 a la cuarta. Y si factorizamos el 32, como es un número par, acaba en número par, puedo dividir entre 2 y me da 16. Puedo seguir dividiendo entre 2, que es 8, otra vez entre 2, 4. Vuelvo a dividir entre 2, que es 2. Y ya el 2 solo puedo dividir entre 2 y llego al 1. Y obtenemos que el 32 es 2 elevado a 5. Entonces, si yo aquí quiero calcular el máximo común divisor, digo, vale, pues voy a coger los factores comunes de menor exponente. ¿Qué pasa? Que yo me encuentro con que no tengo nada común. Entonces, un error que cometemos todos es poner aquí que el máximo común divisor es 0. Por favor, el 0 no es divisor de ningún número. Esto es algo que tenemos que saber. 0 no es divisor de ningún número. No podemos dividir entre 0. Si ponemos en la calculadora cualquier número entre 0, nos da error. No podemos dividir entre 0. Y esto hay que saberlo ya para siempre. Para siempre. Esto nunca se nos puede olvidar. No podemos dividir entre 0. Entonces, no me podéis decir que el máximo común divisor de varios números, en este caso de 81 y de 32, es 0. Porque el 0 no es divisor de ningún número. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que hay un número que es divisor de todos los números del mundo, que ya lo hemos dicho en un vídeo anterior, y que además yo lo puedo añadir aquí, porque multiplicar por 1 me lo deja todo igual. Hay un divisor común a todos los números del mundo y ese divisor común es el 1. Entonces, cuando yo me encuentro con que
voy a calcular un máximo común divisor y los números no tienen ningún factor común, mi máximo común divisor va a ser 1. Por favor, no me pongáis el 0, porque el 0 no es divisor de ningún número. Esto es súper importante y es un error muy común.